Bueno, ahora como siguiente tema lo que vamos a ver es fracción mol, fracción volumen y fracción presión en mezclas de gases ideales. Entonces, cuando nosotros hablamos de gases ideales, nosotros vamos a hablar de una ecuación de estado, que es la ecuación de estado que nos describe la presión, el volumen o el número de moles en mezcla de gases ideales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos PV igual a nRT, nosotros podemos calcular la fracción de algún compuesto. En la fracción mol, la fracción masa, utilizando la presión o utilizando el volumen. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues en general, nosotros si queremos calcular la presión, lo único que nos quedaría es N sobre de RT sobre de volumen. Entonces, en este caso, la presión va a ser igual a número de moles por RT sobre de volumen. O si nosotros vemos esta parte de aquí, en realidad es número de moles sobre de volumen, que sería concentración. Entonces, presión va a ser igual a concentración sobre de RT. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos algunos componentes, digamos, este es nuestro sistema. Tenemos el componente A, este es el componente A, tenemos el componente B, Entonces, ¿cómo calculamos la concentración? Utilizando esta fórmula, ¿sí? ¿Qué hacemos con la mezcla de gases? Pues aquí metemos un manómetro y, por ejemplo, nos va a estar midiendo una presión. Digamos una presión de 101.325 kilopascales. Esta sería una atmósfera de presión manométrica. Entonces, nosotros definiríamos la presión y podríamos también medir la temperatura. Tendríamos aquí un termopar y también podría ser una temperatura a 293.15 Kelvin. Entonces ahí nosotros obteniendo la presión y la temperatura del sistema podríamos calcular la concentración. Pero ustedes me van a decir, ¿concentración de quién? ¿Concentración de A? ¿Concentración de B? ¿O qué concentración? En realidad, si nosotros utilizáramos esta fórmula, sería la concentración total, ¿sí? Si nosotros medimos solamente esta presión y esta temperatura, lo que calcularíamos sería la presión total del sistema, la presión total o los moles totales del compuesto A y el compuesto B. Entonces la presión total va a ser igual a la concentración total por RT. Y la concentración total va a ser igual a la suma de concentraciones, concentración del componente A más la concentración del componente B. Igual también la presión total va a ser igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B. Esto, así le llamamos, o lo que le llamamos a esta ley, de hecho esta sería la ley de Dalton, en donde nos dice que la suma de las presiones parciales de los componentes individuales va a ser igual a la presión total. Aquí le faltó también igual al compuesto B. Entonces, ok, ya tenemos cómo definiríamos la presión total. ¿Cómo definimos las fracciones? Aquí, por ejemplo, tenemos un volumen determinado. Este volumen determinado no va a cambiar. Este volumen total va a ser constante. Ese volumen va a ser constante. Entonces, por lo tanto, ¿cómo definiríamos la fracción
fracción en masa, por ejemplo. Ajá. O, por ejemplo, primero la fracción mol. Mol. Ajá. La fracción mol, pues la definiríamos con concentraciones. Digamos, si yo quiero una fracción mol, que por lo regular están especificadas como fracciones en gases, se especifican con Y, con la letra Y, ¿sí? Por lo regular en líquidos la ponemos con X, ¿sí? Porque esta es una solución, ¿sí? Pero esta es una mezcla de gases. Entonces, digamos, queremos calcular la fracción del componente A, ¿sí? En este sistema. Va a ser igual a la concentración de A sobre la concentración total. Y la concentración total ya sabemos que es la concentración de A y del compuesto B. Entonces también podríamos especificarlo como concentración de A más concentración de B. ¿Sí? ¿Y qué unidades van a tener? Pues en este caso la concentración vamos a tener unidades de gramos mol por litro. Y la concentración total también van a ser igual a gramos mol por litro. Entonces litros y litros se van y nos quedan gramos mol del compuesto A sobre de gramos mol totales, que serían fracciones. Ajá. Aquí también vamos a tener que la suma de las fracciones de los componentes individuales va a ser igual a la unidad. Entonces tenemos que YA más YB va a ser igual con 1. ¿Sí? Si tuviéramos más compuestos, YA más YB más YC es igual con 1 también. Ajá. ¿Qué otra cosa podemos decir de las fracciones mol? Bueno, otra cosa que se cumple en gases es que la fracción mol va a ser igual a la fracción en presión y también va a ser igual a la fracción volumen. Entonces la fracción mol va a ser igual a la fracción en presión o va a ser igual a la fracción en volumen. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, aquí por ejemplo tenemos que la fracción mol va a ser igual a Ca sobre de Ct. Ajá, ok, ya tenemos esto. Ahora, la fracción en presión. ¿Cómo calculamos la fracción en presión? Con la ley de gases ideales. Entonces, tendríamos que tener que presión total. Lo voy a poner así con este color mejor. Todo en negro. Presión total va a ser igual a concentración total sobre de concentración total sobre de multiplicado por RT. Y presión de A va a ser igual a concentración de A por R por T. Si suponemos que el volumen y si suponemos que la temperatura es constante, entonces despejamos concentración. Entonces concentración total va a ser igual a presión total sobre de RT. Y concentración de A va a ser igual a presión de A sobre de RT. Acuérdense que T son constantes. Entonces si queremos calcular la fracción en A, va a ser igual a la concentración de A sobre la concentración total. Y esto va a ser igual a la presión de A sobre de RT. Y esto sería igual a la presión de T sobre de la presión total sobre de RT. Como estos son constantes, la ley de los gases, la constante de los gases ideales es constante y la temperatura también va a ser constante, pues estos se van. Aquí está, ya sé por qué. Estos y estos se van. Entonces aquí nos están diciendo que YA va a ser igual a CA por CT y esto va a ser igual a presión de A sobre de presión total. O también si lo conocemos como B sería YB va a ser igual a CB sobre de CT sobre de presión de B sobre de R sobre de presión total. Entonces es por eso que nos dice que la fracción mol es igual a la fracción en presión. Por esto mismo. Por esto.
Ajá. Por esto. ¿Qué otra cosa? Igual que la fracción en volumen. Bueno, aquí ya es hacer otro poco más para poder explicar esto. Ajá, pero digamos, aquí tendríamos que sacar el volumen. PV es igual a nRT, entonces presión total, volumen total va a ser igual a número de moles totales sobre dRT. Igual también, presión de A por volumen de A va a ser igual a número de moles de A por RT. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos sacar la fracción en volumen, tendríamos que tener que pasar este dividiendo. Entonces este quedaría como presión total y este quedaría como presión de A. Y podría eliminar estos términos de este lado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y luego lo que tendríamos que hacer es que la fracción en volumen, o bueno, la fracción mol primero, no, fracción en volumen. Fracción en volumen. En volumen, por ejemplo, vamos a ponerle así. Va a ser igual a volumen de A sobre de volumen total. Y esto va a ser igual a N sobre de, bueno, sería NA sobre de RT. Todo esto dividido entre depresión total. Entre presión de A, perdón. Y esto dividido entre de número de moles totales sobre de RT sobre de presión total. Y luego, por ejemplo, eliminaríamos RT y nos quedaría como, no sé por qué siempre me voy choco. Lleve fracción volumen va a ser igual a volumen de A sobre de volumen total, y esto va a ser igual a número de moles de A sobre de presión de A sobre de número de moles totales sobre de presión total. Ajá. Y ahora ¿qué hago para comprobar que son iguales? Bueno, este está multiplicando, puedo pasar dividiendo. Esto, por ejemplo, la presión está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Entonces me quedaría presión de A sobre de presión total, y paso del otro lado estos. Número de moles de A quedan arriba sobre de volumen de A dividido entre de número de moles totales sobre de volumen total. Y esto, presión parcial de A sobre de presión total, va a ser fracción mol. Y esto va a ser concentración de A sobre de concentración total. ¿Qué es esto que teníamos aquí? Esto. Entonces, a final de cuentas, no es necesariamente igual, pero sí vemos que hay una relación entre de la concentración total y la fracción mol. La fracción volumen y la fracción mol. Sí, es lo mismo. Es parecido esta fracción. Es aproximadamente igual. Dejémoslo así. Este es aproximadamente igual. Pero la fracción mol y la fracción en presión sí van a ser iguales.